aquí reflejado. La documentación del Pleno que viene corregida. 28 el 12 Ahora del sí, 2007. pero la votación viene mal. Ah, sí. Vale. Fui yo la que me abstuve y no he ido ya. Vale, eso lo corregimos. Se corrige. Se Lo corrige, corregimos vale, en el acta ahora. Ahora ya subsanado votaremos a favor. Si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto número 5. Ainhoa Basabe, Flori Núñez, Gorka Álvarez, Leire Fernández, Josefina San Miguel, Gorka Eguía, Eduardo Abad, Alberto Lozano, Javi González, Ainhoa Ortega, Jesús Ortiz, Begoña Espósito, David Salso, Soraya Pereira, Inmaculada Arias, Miquel Izquierdo, Idoia Caño, Eduardo Andrés, Josu Vergara. Por lo tanto, queda aprobado con la totalidad de los asistentes, 20 corporativos. Urrengo puntuan daukagu, Miquel Izquierdo del Pino eta Idoia Caño Menchaca, en representación de Euskal Herria Bildu, presentaron una moción solicitando la puesta en marcha de un mecanismo de control en relación a la utilización privativa y aprovechamiento del suelo en la vía pública. Miquel, edo Idoia. Egunon. Bueno, la razón fundamental de la presentación de esta moción viene dada por los huchunes, por los fallos o por interesados, creemos sobre todo, que se están produciendo, que se están detectando en administraciones a la hora de actualizar lo que estas empresas, que tenemos que ver que en nuestro municipio, así como en otros, están utilizando el espacio del subsuelo público para darnos electricidad, para darnos vías de cable de wifi, de tener fibra óptica, tanto el gas, etcétera, tiene que revertir sobre el ayuntamiento. Para que nos podamos hacer una idea, y este es un dato importante, el año pasado fueron, y eso viene en el dato aquí, pues 557.000 euros, ¿no? Pasados, cuando realmente el ayuntamiento tenía puesto en el 800.000. O sea que faltaría realmente de lo presupuesto o pensado por el ayuntamiento que podría entrar. Entonces la moción es muy sencilla. La moción nos lleva a un acuerdo que es de colaboración interinstitucional pedida para con la Diputación, que realmente ella es la que tiene herramientas para ese control que tiene con las empresas. Y os quiero hacer que tengáis conocimiento de cómo juegan estas empresas para con el usuario final, con gente vulnerable. Conozco un caso, después de año y pico, de estar con una energética detrás de ella porque había un consumo desmedido en un contador, después de pegar con un muro, porque cuando llamas a esta gente te rebotan, después de no dar una solución ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera petición hecha por medio del Ayuntamiento de Sestao en la oficina de consumo, después de hacer pruebas de que una buena persona de esa energética que coge el teléfono te dice que tienes que hacer, después de que tú especificas claramente que que aquí no se utiliza ese tipo de... que aquí tenemos gas natural para la calefacción, que no tenemos ventiladores que consumen la hostia, que es imposible este consumo, que esta persona vulnerable tiene el bono social, con lo cual los consumos de 1000 y pico kilovatios eran imposibles, pero después de año y pico, siguiendo, insisto, con 3, cuando ya se iba a llevar al juzgado, íbamos a empezar con un abogado para reclamar a esta energética. Hacemos una reclamación porque nosotros lo que le decíamos en esa era que estaban cruzados los contadores y era evidente porque cerrábamos la luz de una casa y seguía sumando el contador asignado a esa casa. Con lo cual era ilógico, quitado 1 hora y pico, 2 horas, un contador y esa prueba que está testada, que está enviada, que está dicha, que hay incluso dejado un teléfono es propio para que contigo se pongan en conocimiento en cuanto venga un técnico. Las tres veces que la energética viene a comprobar, dice que está todo bien, pero en ningún momento en esas 3 veces se pone en contacto con el teléfono que tendría que estar para que se explique. Hasta que los teóricos 2 contadores que están cruzados, que era evidente, porque también la otra persona estaba en periodos de que esa vivienda estaba vacía, estaba viendo que había cobro, con lo cual no le cuadraba. Cuando se hace por medio de ir a industria del gobierno vasco, se mete una petición allí de revisión
¿Sabes la primera que nos dicen en el gobierno vasco, en la industria? Que no es la primera que ocurre, que este tipo de subcontrataciones que existen al final en las energéticas, lo que hacen es que al final hay un trabajo bastante deplorable y mal hecho. Pero significativamente es cuando ya mandan a otro técnico, que ese sí se pone en contacto con las personas interesadas, y cuando viene se descubre que hay 3 contadores cruzados. Y sin ninguna explicación ni una carta absolutamente de nada, de disculpa, hay una devolución de 1.600 euros a la persona que le estaban cobrando. 1.600 euros de año y medio de eso, que podríamos haber tirado algo más, pero ellos solo te reconocen hasta los 2 años y por los picos que ha habido. O sea, si la energética te dice que a ti te puede devolver y te manda 20 y tantas cartas explicándote que el consumo ha sido no sé qué, y tú acabas de volverte loco mirando, porque era muy fácil hacerlo en una carta sola, explicando y disculpándose y diciendo, la verdad que ha habido un error. Si eso lo hacen, y seguramente que en 21 que estamos aquí, con los compañeros que están ahora aquí, han tenido algún problema seguro con cualquiera, una energética, con una de telefonía, etcétera. Bueno, pues ahora pensemos una cosa. También a los ayuntamientos nos la juegan. Yo estoy convencido, si la facturación la hacen ellos, y sobre ello nos lo están diciendo, nos la están jugando también a nosotros, a las administraciones. Entonces, aquí lo único que se está pidiendo en esta moción es que se pongan las medidas para que sea buena y correcta esa medición de consumo, esa medición al final de lo que ellos tienen con los vecinos, que es con lo que el trabajo, y eso revierte en el ayuntamiento, en los ayuntamientos. Entonces, esta moción, que por cierto, si tenéis el orden del día, es erróneo, porque no viene porque ha habido un error, que creo que el secretario ahora mismo lo va a explicar. Ha habido un error en cuanto a la paginación de esto, pero para que os hagáis una idea, la propuesta de acuerdo, que ahora os lo pasarán, es muy sencillo. Solo dice: el Pleno del Ayuntamiento de Sestao insta al equipo de gobierno local a que, en colaboración con el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, ponga en marcha mecanismos de control eficientes que permitan conocer con exactitud los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal de Sestao las empresas sujetas a la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal, relativo a la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de las empresas explotadoras del servicios del suministro. Esto es lo que no ha llegado al orden del día, que es la propuesta de acuerdo. Todo lo demás es argumentación y que no lo tenéis. Creo que el secretario ahora lo puede explicar. Pero básicamente es esto, es hacer una apuesta por que se hagan bien las cosas, una apuesta de que lo tiene que hacer un organismo supramunicipal, y que ese organismo supramunicipal, en este caso, es nuestra Diputación, y en ese tenor estamos. Ricasco, Miquel. Juan Mari. Sí, efectivamente, tal y como decía Miquel, la moción, además se puede ver claramente gráficamente, tiene 2 partes, la parte delantera y la parte trasera. La parte delantera es la parte expositiva, y lo que se ha omitido involuntariamente, lógicamente, es la parte trasera, que es la propuesta de acuerdo que acaba de citar y que no voy a repetir, ¿no? Lo leo otra vez. Bien. Por lo tanto, lo que falta en la documentación que os ha remitido es la propuesta de acuerdo que dice: el Pleno del Ayuntamiento de Sestao insta al equipo de gobierno local a que, en colaboración con el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, ponga en marcha mecanismos de control eficientes que permitan conocer con exactitud los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal de Sestao las empresas sujetas a la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal, relativo a la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de las empresas explotadoras de servicios de suministro. Así acaba la propuesta de acuerdo de la moción presentada por EH Bildu. Es que ricasco. ¿Grupos quieren intervenir? Eduardo. Gracias. Bueno, en primer lugar, decir que, estando de acuerdo en el sentido de la moción, sí indicar que aquí lo que se habla es de, junto con la Diputación, buscar mecanismos para controlar la facturación efectiva. Si no recuerdo mal, ya hace bastante tiempo pasó una propuesta similar para que la Diputación, no aquí en las Juntas Generales, para que la Diputación pues tomase esas medidas para controlar si de verdad la facturación que decían las empresas era, digamos, la real.
se dijo por parte de la Diputación que no había mecanismos ni forma posible de hacerlo. Lo desconozco, no soy un técnico en la materia. Entonces, desde luego, lo que sí estando, como ya he dicho, a favor, lo que es en el fondo de la moción, lo que me crea muchas dudas es si tiene sentido, si cuando realmente, como se dice, no hay una forma o una fórmula para poder saber el consumo real, más que fiarnos de las empresas. Lo que sí decir que, como bien ha dicho Miquel, hay una diferencia en los presupuestos de 300.000 euros entre lo que se esperaba recaudar de estas empresas y lo que finalmente se ha recaudado. Sí me gustaría saber, hombre, evidentemente no digo que me respondan hoy, pero si esa diferencia pues ha sido por el criterio de las empresas o porque hubo una mala previsión. Como también ha dicho Miquel, que no lo sabemos, pero bueno, sería también interesante saberlo. Y luego, por otro lado, decir que los ejemplos que pone la moción de Madrid y de Barcelona, decir que en cuanto al de Madrid, si hubo un error, si no recuerdo la cifra, que la propia Endesa reconoció y que se hizo cargo de él. Y en el de Barcelona, según tengo entendido, son discrepancias por algunos contadores si están al límite o no de la ciudad, y que está recurrido judicialmente. Es lo único que de momento es lo que yo sé hasta ahora. Y como he dicho, pues de momento lo que me crea es bastantes dudas en cuáles son esos mecanismos reales y eficientes, cuando la propia Diputación ha dicho que no los contempla. Sin más, muchas gracias. Sí, antes de dar la palabra al siguiente grupo, yo creo que lo conocéis todos porque creo que mis explicaciones en las comisiones de Hacienda en cuanto hemos hablado de los presupuestos en los últimos años son bastante detalladas. Pero bueno, esta tasa de empresas energéticas o explotadoras, la evolución en el Ayuntamiento de Sestao en cuanto a a las pequeñas instalaciones prácticamente puede ser constante. Pues porque los centros que tenemos y el subsuelo que ocupan prácticamente, bueno, no tiene mucha alteración, y la gran diferencia que hace que se ha adaptado a la realidad, por eso decimos que baja, es porque el consumo de energía de ArcelorMittal Sestao ha bajado un 80%, y es el contribuyente más importante de este ayuntamiento, como gran cliente de energía, que es Fortia, que es la empresa que ArcelorMittal tiene subcontratada, Fortia es una empresa que ArcelorMittal es socia, que es gran compradora de energía para sus empresas, y por lo tanto Fortia es una de nuestros mayores contribuyentes. Cuando Arcelor ha estado parada, evidentemente no hemos ingresado, y cuando Arcelor ha reactivado su actividad residual al fin de semana con volúmenes muy pequeños, ha hecho que el presupuesto hemos adaptado. No vamos a hacer un presupuesto sabiendo que la actividad del año 2018 no es de igual manera que cuando el ayuntamiento factura más de 1 millón de euros con esta. Es decir, no hay ninguna otra cuestión para identificar cuál es el motivo de que esa tasa esté ahora mismo en un presupuesto más ajustado. Porque tampoco desde intervención se nos deja presupuestar ingresos que no estén fundamentados. Es decir, si el año anterior ha recaudado 800.000 o 600.000, pues a no ser que tengamos algún documento formal que nos aventure que la facturación o la producción en Arcelor, en este caso en Arcelor, se va a recuperar, pues de nada nos vale poder presupuestar esa tasa mayor. Ese es el argumento por qué esa tasa ha bajado más de casi un 400.000 euros respecto a lo que en los años 2012 o 11 o antes hemos llegado a ingresar, ¿no? Por eso nuestra dependencia importante que seguramente sí es gran consumidor, pero bueno, la acería de productos tubulares no tiene el volumen de la acería, entonces no tiene una tasa como la que tiene Fortia, ¿no? Que en este caso Fortia es un bastante importante. Había intervenido Eduardo. Si no hay más intervenciones, la del Partido Socialista y la de Leire. Bueno, buenos días. Bien, nosotros... ¿Se oye? Sí. Bien, estamos de acuerdo con el fondo de la moción. La vamos a votar a favor.
Sabemos que tiene ciertas complicaciones el establecimiento de las bases para poder fijar la aplicación de la tasa, pero aún así consideramos que por parte de la Diputación se están buscando fórmulas para poder establecer un modelo que sirva para todos los ayuntamientos, y creo que en esa línea tiene que seguir esta cuestión, con lo cual pues fiamos a que eso llegue a buen puerto y lo empujamos y lo apoyamos con todas las fuerzas. Eskerrik asko, David, Leire. Bai, eskerrik asko. Bueno, no quiero repetirme porque Eduardo lo ha dejado muy claro. No hace excesivamente días se ha debatido una moción similar en Juntas Generales. Es cierto que, y además como Miquel ha dicho, o sea, le cojo las palabras, la Diputación Foral es la que tiene los instrumentos para hacer ese control, efectivamente. Entonces, bueno, pues nosotros, siendo conscientes que tenemos empresas potentes que facturan y que bueno, pues que pagan al ayuntamiento unos impuestos fuertes, bueno, pues vimos la necesidad de poder traer al Pleno esta moción, pero efectivamente es la Diputación la que puede establecer esos mecanismos de control, y nosotros, siguiendo lo que en su día votamos en Juntas Generales, vamos a repetir nuestra votación, por lo que incluso ha dicho Edu, nosotros no ponemos duda en lo que la Diputación dice. O sea, la propia Diputación dice que no existen mecanismos por parte de ellos para poder controlar o para poder tener datos verídicos de facturación de esas empresas. O sea, la Diputación cobra el impuesto de sociedades y los datos que necesita para ese impuesto de sociedades son los que la Diputación tiene. Aparte de esos datos territorializados de las empresas no dispone. ¿Que podría disponer? Pues efectivamente está en las manos de la Diputación establecer controles, pero nos han trasladado que es prácticamente imposible hacer ese control, por lo que nosotros vamos a volver a repetir la votación que hicimos en Juntas Generales, que es decir, no a la moción. Eskerrik asko. Si no hay intervenciones, vamos a votar. Bai, Eduardo. No, muy brevemente. Simplemente es para decir que daba por hecho que la diferencia presupuestaria era precisamente por lo de Arcelor, pero es que si le he hecho la pregunta es precisamente para que lo diga bien claro y que conste, porque claro, de las intervenciones que había aquí, pues quedaba la duda si era que nos estaban engañando las empresas o si los presupuestos estaban mal hechos. Simplemente era eso. Eskerrik asko. Pasamos a votar. Bai. A ver, guk ez dugu aipatu, ere, seinolako momentutan, edo txarto dagoenik eginda aurrekontutan, edo gezurretan ibiltzen direla enpresak. Yo estoy convencido que nos engañan. Y punto. Y así, pero es que tengo la convención en primera persona. Y lo tengo claro. Y tengo claro que se puede controlar. ¿Cómo? Claro, no jugando con los trilleros, no jugando con el que te engaña, de la forma que se engaña. Estaría bueno que no se pueda controlar. Y en ningún momento hemos dicho aquí que estaría mal hecho el presupuesto o intencionadamente, cosa que no creemos, evidentemente, porque hay mecanismos de control por parte de técnicos de este ayuntamiento que lo llevan a cabo y no tenemos ningún problema en ese. Pero la otra parte, hombre, esa sí que no la controla nadie. No la controla nadie. Y pivotar exclusivamente sobre una empresa, decir que de ahí sale todo. No, estoy convencido de que no. Estoy convencido que el pequeño consumidor es al que realmente la suma del pequeño consumidor es la que hace y donde ellos realmente al final sacan, porque lo están haciendo claramente en todas y en cada una de nuestras cuentas muchas veces. Con lo cual, eso trasladarlo a un hecho político, a un hecho económico y político, es claro y evidente. No hablamos ni de que el presupuesto esté mal hecho de fondo intencionadamente. Aquí nadie ha hablado de eso. Aquí no ha hablado. Si aquí se ha contado un hecho claro que yo tengo todos los datos precisos sobre ellos y los puedo explicar, y en este ayuntamiento existe un expediente sobre ello, sobre cómo actúan estas empresas, y lo que decimos, eso lo trasladamos a otro espectro un poco más grande, y es lo que realmente ocurre. De vírgenes de la caridad ninguna. Eskerrik asko, Miquel. Pasamos a votar. Leire Corrales. Ainhoa Basabe.
Flori Núñez, Gorka Álvarez, Leire Fernández, Josefina San Miguel, Gorka Eguía, Eduardo Abad, Alberto Lozano, Javi González, Ainhoa Ortega, Jesús Ortiz, Begoña Espósito, David Salso, Soraya Pereira, Inmaculada Arias, Miquel de Izquierdo, Idoia Caño, Eduardo Andrés, Josu Vergara, por lo tanto queda rechazado con un momentito, por favor. Con 13 votos en contra, queda rechazada la moción y 7 a favor. Hurrengo puntua, siguiente puntua, tenemos la declaración institucional del Ayuntamiento de Sestao en apoyo a la continuidad de la actividad industrial de la planta de productos tubulares Sociedad Anónima Unipersonal, y en este caso más concretamente, teniendo en cuenta que es una empresa de la margen izquierda, pero también en Sestao, porque el Sestao tiene localizada su acería. Como bien sabéis, ya que comentamos en la Junta de Portavoces que celebramos el día 22, el viernes anterior a la Junta de Portavoces, los diferentes alcaldes de la margen izquierda, en este caso Baracaldo, Santurtzi, Portugalete, Sestao y Trápaga, tuvimos una reunión con el comité de empresa, representantes del comité de empresa, en la que nos transmitieron la preocupación, sus reflexiones y su solicitud de apoyo a los diferentes alcaldes, alcaldesas y sus ayuntamientos. En la reunión nos entregaron un documento, un manifiesto, una moción, en la que quedamos entre todos y entre todas poderlo aprobar o poderlo refrendar ese día 22 en esa Junta de Portavoces, en la que ese día 22 en los diferentes municipios había en algunos plenos y en otros íbamos a convocar las juntas de portavoces para firmar y ratificar el documento en apoyo a la empresa, a sus trabajadores y a sus familias. Por lo tanto, así fue convocada y así fue refrendada por todos los grupos aquí presentes. Esa moción la convertimos en la declaración institucional que el ayuntamiento comenta. Por lo tanto, entendemos firmada por todos, el Pleno lo que hace, si así lo estimáis, como no puede ser de otra manera, es ratificar o aprobar esa declaración institucional ya acordada en esa Junta de Portavoces. Por nuestra parte, si queréis, podemos proceder a leerla. Si queréis, se encuentran con nosotros también representantes les identifico por la camiseta naranja. Entonces, bueno, la declaración es la que conocen los trabajadores porque es la que el comité nos remitió. Como bien sabéis, la situación es muy complicada y, bueno, pues nuestra obligación en esperemos corto, pero no sé si va a ser corto o largo recorrido que vamos a tener conjuntamente como municipios con los trabajadores y con la empresa, ¿no? Pero bueno, este es nuestro primer planteamiento de declaración que está en el orden del día. Entiendo que no hay que la declaración está aprobada en la Junta de Portavoces, se podemos ratificarla si quieres, ¿no, secretario? Están todos los corporativos de acuerdo en ratificar la declaración de la Junta de Portavoces, por lo tanto se entiende que se queda aprobada por unanimidad. Vale. Muy bien. Si no tenéis más cuestiones, pasamos a lo relativo a... Sí, la leemos. Sí. No. No. Si consideráis, y teniendo en cuenta que están los representantes de los trabajadores, pues
Vale. La leo yo entonces, ¿no? Venga. Bueno, el Comité de Empresa de Productos Tubulares presenta la siguiente declaración. Productos Tubulares Sociedad Anónima ya instalada en Galindo desde el 92, siendo desde entonces una empresa de referencia por tamaño e importancia en toda la comarca. El Grupo Tubos Reunidos, propietaria de nuestra factoría, es una multinacional que cotiza en bolsa y entre los años 2005, 2010, 2015 ha obtenido unos beneficios de más de 300 millones de euros. La planta de productos tubulares ha generado en este periodo más de 190 millones de euros de beneficios. Gracias a estos espectaculares resultados, la dirección de la empresa ha repartido unos beneficios netos cifrados en más de 90 millones de euros, a los que hay que añadir los 170 millones de euros del préstamo para la recompra y amortización de acciones con los que retribuyeron a los accionistas. Sin embargo, al inicio de este año 2018, en la plantilla de productos tubulares, nos encontramos con la clara intención por parte de la actual dirección de la misma de llevar a cabo despidos colectivos, modificación sustancial de nuestras condiciones laborales y descuelgue de nuestro convenio colectivo. Estas decisiones suponen priorizar la obtención del máximo beneficio económico, aunque ello suponga una fragante destrucción de puestos de trabajo y de la riqueza de la comarca. Por todo ello, presentamos esta declaración, para que sea aprobada por los diferentes plenos de los ayuntamientos de la margen izquierda y zona minera. El Ayuntamiento de Sestao se posiciona a favor de la continuidad de la actividad industrial de la planta de productos tubulares, así como del mantenimiento de todos los puestos de trabajo que posee en la actualidad. Asimismo, comunica a la dirección de la empresa de productos tubulares y a la dirección del Grupo Tubos Reunidos, a la cual pertenece, su apoyo firme a los trabajadores y trabajadoras y su compromiso con el pleno empleo, manifestando su desacuerdo con las decisiones que pretendan tomar la dirección de la misma, que supongan destrucción de empleo y mayor precariedad en las condiciones de trabajo. Por todo ello, el Ayuntamiento de Sestao muestra de manera clara e inequívoca su apoyo a todas aquellas movilizaciones y protestas que la plantilla de trabajadores y trabajadoras adopte para salvaguardar sus derechos laborales y sus puestos de trabajo. Este es el texto que hemos refrendado y que fue acordado o ratificado o firmado por los diferentes grupos en la Junta de Portavoces. Hurrengo puntua daukagu pasadan bilkuran egin ziren galderei erantzutea. Hay algunas contestaciones que han remitido por escrito, la Gorka y Leire Fernández, más concretamente. Pasamos, por lo tanto, Flori. Sí, Egunon. Se hizo una pregunta en el pleno anterior por parte de H. Bildu sobre el tema del control sobre los detectores de incendio. ¿Qué sucedía cuando fallecía la persona, si se retiraba o no? Bueno, aclarar que cada año el Ayuntamiento remite un escrito a todas las personas que nos constan como usuarias de alta en el servicio, o sea, que tienen instalado un detector por el Ayuntamiento, y se les ofrece el servicio de mantenimiento del detector, que consiste en la limpieza, cambio de pilas, comprobación del funcionamiento, etcétera. Las personas que responden afirmativamente se les presta el servicio de mantenimiento, y las personas que rechazan expresamente el servicio de mantenimiento no se les presta y se dan de baja como usuarios. No es habitual que se retire el equipo porque su retirada deja agujeros en el techo y las obras de adecuación, escayola, pintura, etcétera, no están incluidas en el contrato y serían más costosos que el propio detector. En todo caso, si la persona insiste en que se le quite, la empresa quitaría el detector dejando los agujeros en el techo. Respecto de las personas que no se recibe respuesta, se intenta localizarlas pues por todos los medios posibles, con los datos que disponemos, a través de familiares, mediante datos que puedan existir en el Ayuntamiento. Si a pesar de todo no se les puede localizar, se da de baja del servicio. Obviamente no se puede retirar el equipo, ya que no se puede entrar en el domicilio. En todo caso, si después de ello, después de que haya sucedido esto, la persona aparece y quiere seguir teniendo el servicio, lo solicita al Ayuntamiento y si sigue reuniendo los requisitos, pues se le presta y ya está. Si se constata que ha fallecido la persona, no se presta evidentemente el servicio de mantenimiento y se le da de baja. Igual ocurre si ha dejado de residir en el domicilio por cualquier circunstancia, como puede haber sido, por ejemplo, que se haya marchado fuera o que haya ingresado en alguna residencia.
y no se quita el detector por las razones que ya he expuesto, salvo que los familiares insistan, si bien se advierte que solo se asumen los trabajos de retirada del detector, no las obras, una vez más, de tapar los agujeros, escayolista, etcétera. Y para finalizar, aunque lo he comentado antes, debe de quedar claro que el servicio de mantenimiento ya no se presta cuando la persona usuaria no reside en la vivienda y además se le da de baja, aunque sin retirar el equipo. Eskerrik asko, Josefina. Bai, egunon. En relación a una pregunta que hacía EH Bildu relativa a la posibilidad de conocer cuántos pisos turísticos hay registrados de forma legal en el municipio, pues efectivamente la forma de conocerlos a través del registro de establecimientos turísticos que tiene el Gobierno vasco, la Administración Turística, y en Sestao efectivamente tenemos 3 pisos turísticos. El Ayuntamiento, en cuanto a esto, lo que ha hecho es, y siguiendo lo que dice la Ley de Turismo y el protocolo que firmaron en el año pasado la Administración Turística, los ayuntamientos y Eudel, ha informado sobre la adecuación del uso residencial de estas viviendas al uso que pretenden y ha informado sobre la licencia de primera ocupación de que disponen. Sí que es verdad que se le ha dicho al Gobierno vasco que vamos a solicitar la comunicación previa al Ayuntamiento y se está estudiando la posibilidad de pedir de datos o exigencias en cuanto al recorrido de la zona de evacuación, la señalización de recorrido de evacuación, los medios de extinción de incendios y en cuanto a viviendas que ya sean de una cierta antigüedad, sobre todo la puesta al día de los certificados de instalación. Pero en principio la manera de conocerlo es a través del registro de establecimientos turísticos que tiene la Administración Turística del Gobierno vasco, ¿vale? Eskerrik asko, Edu. Estaba esperando que se pusiera verde, es el rojo. Hay una pregunta dirigida concretamente a mí por parte de la señora Sergueta de Sestao si se puede Valladolid, en la que en la exposición dice que en la larga documentación para rechazar nuestra moción esgrimió unos papeles diciendo que nuestras mociones y peticiones habían sido insuficientes, como suponemos que el concejal ha hecho todos los esfuerzos, que su capacidad, tiempo y dedicación exclusiva al Ayuntamiento de Sestao a esas áreas le han permitido. Nos gustaría saber con cuántos funcionarios y funcionarias ha hablado para preguntarles si la actitud de nuestros concejales ha sido de menor interés e implicación de las que debería esperar. Como en este enunciado yo he repasado varias veces mi intervención en el Pleno y en ningún momento hago alusión ni ningún juicio de valor. Simplemente lo que traje fue las peticiones de información a través de registro. Y evidentemente con los funcionarios y funcionarias hablo con todos, pero de este tema en concreto con ninguno. Y luego también cuántos de ellos le confirmaron esas sospechas que teníamos una actitud indolente hacia el ejercicio de labor de representación para las que fuimos elegidas. Pues la respuesta, igual que en el punto anterior, yo no he hecho ningún juicio de valor, pero bueno, sin más. Sí que voy a añadir una cosa que yo creo que muchas veces se habla de los tiempos y de las formas. Además es algo constructivo, yo creo. Desde hace más de, me puede corregir Gorka, de 18 meses, tenemos la posibilidad el registro del Ayuntamiento funciona 365 días, 24 horas. Y a través de la propia página web, para todos los grupos que tengan conocimiento, igual lo hemos vendido poco, se pueden establecer los diferentes trámites que tenemos en el Ayuntamiento de manera telemática, es decir, el registro del Ayuntamiento funciona a las 24 horas, los 365 días. Solo se necesita para acceder o una cuenta de correo de bizkaia.eu o el DNI electrónico o esta tarjeta, que es la tarjeta famosa Ciudadana de Isempe, que es gratuita y se puede solicitar con cita previa en Gran Vía 80, y no sé el número, 83 creo que es en Bilbao, en Gobierno 85, en Gobierno Vasco. Entonces, sin más, que tenemos una herramienta más para ejercer vuestra labor de concejal, de oposición en este caso, igual que son las preguntas del Pleno, y que está bien, igual no lo hemos anunciado lo suficiente, pero para que se puede meter una moción desde un café en Río de Janeiro también, para el Ayuntamiento de Sestao. Simplemente valgo esta anécdota para decir que estamos poniendo herramientas para poder fomentar el ejercicio de la oposición.
Javi. Sí, en el último pleno se hizo una pregunta sobre el tema de locales y aquí tengo que decir que bueno, que los grupos los que han estado muy interesados en el tema están informados de cómo se está llevando y que estamos trabajando para que en breve se puedan adjudicar todos los locales a todos los que lo han solicitado. Pasamos a ruegos. Eduardo, ¿no? Mikel, ¿algún ruego? Bai, lehenengo eta behin, alkateari zuzendutako zuzenean, nola badago galderak, birbe pasatu daukasunaz urte honetakoak, erantzunik egin gabe. Hori lehenengoa. Bigarrena, tal y como dijimos en diciembre, ya estamos en el tercer mes de este año, volvemos a reiterar la necesidad, y ahí ese ruego se lo hacemos al señor alcalde, de que nos pongamos las pilas respecto con la recogida neumática. Nos pongamos a debatir, sin prisas, pero con ganas, se haga una comisión abierta o se haga reuniones de, si sean juntas, sean reuniones, para debatir esto con tranquilidad, porque este es un tema que lo tenemos ahí apartado y es un tema que tiene unas consecuencias tanto y unas responsabilidades tanto sociales y políticas que le tenemos que dar una salida. El tercer ruego tiene que ver con un parque de Sestao que, bueno, ya el año pasado hay que agradecer a Obras y Servicios y a este ayuntamiento y al equipo de gobierno que por fin el mobiliario urbano se ha colocado. El parque es el de Vicente Miranda. Muchos os preguntaréis que cuál es el parque, porque no, igual no lo sabéis. Pues curiosamente sí, pero es que solo hay, y ese es el ruego, una indicación del nombre del parque que no tiene que ver con el parque, que tiene que ver con el parque infantil que está al lado, que tiene que ver con el polideportivo, no tiene que ver con el parque, es el inicio del parque ese, el parque Vicente Miranda. Entonces rogamos que se coloquen en Víctor Miranda, correcto. Sí, estaba ya aquí con Vicente. Eso es. Entonces, claro, ahí está. Es que el no verlo es eso. Entonces lo que rogamos es que se pongan las indicaciones, bien en pared o bien que se pongan en las entradas que tienen ese parque por la misma calle de las Llanas o por San Diego y se vea. Y por favor, después de que se ha puesto el mobiliario urbano, que quiero recordar aquí a los corporativos que no tienen memoria histórica que la vayan teniendo, que llevamos más de 18 años que no había bancos ahí y ahora hay bancos. 18 años, Aquí Marchi lo puede decir también, que fue el que quitó los bancos al final, porque estaban en el muy mal estado, correctamente. Entonces, se coloquen por favor unas papeleras también en las estradas, que no hay ni una papelera en todas las estradas del parque. Muchas papeleras. Ni una. Otro ruego, después de la explicación, la verdad que lo iba a replantear, después de la explicación que nos ha dado el concejal delegado de participación y de informática y de tarjetas y de no sé muy bien qué cosas, porque el ruego viene dado y literalmente era que dónde queda ese gobierno abierto y transparencia que nos has marcado cuando este portavoz y este grupo municipal, y creo que el resto, se entera por una foto de la nueva trainera femenina. En esa foto, que hay una respuesta en ese mismo tuit enviado por el señor alcalde, en esa foto ya se le dice, coño, joder, qué bien, para la foto está, pero conocimiento antes de, podíamos haber tenido el resto de grupos que no lo tuvimos, ¿no? Entonces, el ruego es de que esas cosas se vayan corrigiendo. No se hace con tarjetas, se hace con una comunicación, como muchas veces las hace el equipo de gobierno, que nos comunica vía, pero que no sea por una foto en una red social, que es donde se ha visto, ¿no? Luego también quiero leer algo que el otro día me llegó por WhatsApp y que tenía muchas dudas de decirlo hoy, pero sí lo voy a decir porque es algo que ocurre en ciertos momentos del año en este municipio, y este es uno de los momentos del año, ¿no? Literalmente le voy a leer. Esto de redes es la hostia de mal, ¿eh? O sea, quiero decir que no os va a gustar seguramente el tono, y a mí tampoco me gusta, pero yo, según me llega, os lo leo. Y el fondo sí es importante. Y el fondo dice: la historia se repite, abrir comillas. La Salle en Semana Santa está cerrada. Ya no tienen dónde los niños ir a jugar, y menos con techo.
Sí, esto me lo han mandado el otro día, el domingo además. La piscina, era el domingo a mediodía, está cerrada. Y el resto de colegios, ni pensar. Decía el mensaje, coge a tu hijo, vete a las escaleras del ayuntamiento y hacemos un botellón popular y con suerte nos subvenciona algo el señor alcalde. Yo insisto que no es ni del todo correcto el tono, porque esto es lo que suele ser escribir y tirar. Esto es privado, esto no es público, ¿eh? Esto se me ha mandado privadamente a mí, no se ha hecho público en ningún otro lado. Pero sí es verdad que el único colegio que tiene un techo y que está abierto para la ciudadanía, está cerrado hasta el día que lo ponen en el cartel. Sí es cierto que la verdad que eso, pero eso es circunstancial y es evidente que al final el mundo no se acaba porque queden 5 días de fiesta que existen en este municipio, que hay otros que seguimos trabajando, ¿no? Y evidentemente no tenemos más ruegos. Había otro más, pero ya no vamos. Es que ricasco los ruegos. ¿Algún ruego más? ¿Vais, Soraya? Bueno, 2. Uno es que cuando haya cortes de agua que se le comunique a los vecinos, ya que a lo largo de estas semanas ha debido de haber cortes de agua en Cueto y no se les ha comunicado. Ha habido bastantes quejas. Y luego, por otra parte, es referente a un correo que se nos ha llegado sobre el plan comunitario de Chávarri, espacio de convivencia, y a su presentación el martes 10 de abril, pues que nos gustaría tener de antemano la información que allí se nos va a dar, y si según dicen en el correo quieren participación e implicación, pues poca es la que muestran cuando no se ha contado con nosotros para que se elabore. Esa te la contesto ya. Pues no se ha elaborado nada, es el inicio del proceso de elaboración y vamos a presentar cómo lo vamos a hacer y no hay ningún documento para presentar. Es el inicio de cómo vamos a elaborar el documento. Bien. Y los primeros lo que los presentamos es a los grupos. ¿Vale? Ese, como decía, presentación. Presentación de cuál es la fórmula que vamos a... Pero la fórmula ya la tenéis elaborada, ¿no? O sea, ya tenéis algo pensado. Hombre, bueno, lógicamente, nosotros, gobernamos nosotros. Sí, por supuesto que gobernáis vosotros. Claro, tenemos una propuesta que comentaros de cómo la vamos a hacer. Para la participación también. Bueno, para cómo vais a participar vosotros, que sois un grupo político. O sea, que nos decís cómo debemos participar nosotros. Si queréis, si no queréis, no. Ah, bueno, vale, pues ya si queréis, depende no. de nosotros de eso la forma de participación. Eso dependerá de vuestra... Si queréis lo hacemos como tú quieres. Ah, eso es. Pero primero escucha la propuesta y luego la valoras, ¿vale? Digo, porque valorar algo sin saberlo, generalmente das por hecho de que no te va a gustar. Generalmente nos mandáis la información, bueno, generalmente no, Cuando algunas veces nos mandáis la información el mismo día. Os mandamos la información. Me mandas un correo Soraya, que se va a presentar algo, entiendo que ya tenéis elaborado algo. Eso es la predisposición que tienes. Hombre, porque últimamente... ¿Cuándo? Tenemos dos recientemente y no me acuerdo de más. Bueno, porque no existen. ¿Algún ruego más? De todas maneras, hay una cosa muy importante, Soraya, muy importante, que quiero que quede claro. El Ayuntamiento de Sestao, cuando convoca una comisión de algo que tiene que decidirse, votarse, dictamen, todos los informes están previamente a la convocatoria, porque los técnicos municipales así lo plantean. Si convocamos una comisión informativa para presentarte una cuestión, hay veces que en esa misma comisión se ha presentado el documento que te estamos presentando. Pero tú no digas que para hacer tu política de votación o votación, es decir, no existen los documentos. Bueno, es decir, que no. Yo te estoy diciendo, hemos planteado una comisión, o sea, una reunión para presentaros una fórmula, un planteamiento de elaborar un plan de convivencia, como así, insisto, conocíais, porque en la elaboración del presupuesto había una partida, una enmienda aceptada a un grupo como es EH Bildu, que no sé si nosotros la complementamos, ahora no recuerdo muy bien cómo fue, que había una partida para elaborar un plan de convivencia. Creo que fue así. De igual manera que había una partida para hacer un proyecto del remo municipal, que por cierto no sé si alguien sabía que había una oportunidad de 36.000 euros para eso, pero había una partida que había proyecto municipal del remo. No sé si alguien le ha preguntado al concejal qué era eso. Pero bueno, 4 meses después llega el proyecto, claro, porque es que tenemos muchas cosas que hacer en todas las áreas. Y claro, en el presupuesto había proyecto municipal de remo, una partida, hace 6 meses, 4 meses, sí, y si hemos puesto a hacerla. Claro,
Pues es que hay muchas partidas que hay que poner en marcha. Pero bueno, que la voluntad es presentaros la forma, que es una forma participativa de los grupos, de las asociaciones, de los políticos, es decir, de todos. Hacer una mesa de trabajo entre todos y luego pues unas dinámicas, bueno, pues técnicos, políticos, vecinos, asociaciones, que vamos a contar con todos y con todas. Eso espero. ¿Algún Pero rogo más? ¿Tú entiendes que, por ejemplo, cuando a mí me dan una comisión, aunque sea informativa, si tengo la información antes, yo puedo leer, puedo mirarla y que luego me surjan dudas, no en el mismo momento? Pero o sea, si me refiero a eso. Sí, eso cuando te entiendo, sucede eso te entiendo pues perfectamente. entonces yo vuelvo a repetir que pensaba que ya estaba Eso elaborado. te entiendo Vale. perfectamente. Evidentemente, si hay que opinar de algo en el momento, no se puede opinar. En el bote pronto no puedes opinar. Eso está claro. Este tema entiendo que vamos a estar muchas semanas con ese proyecto, O sea, que no va a ser una cosa de 10 días, va a ser una cosa... ¿El Partido Socialista algún ruego? Egunon. Bueno, hemos visitado el centro que hay en Cueto, donde el Club Ciclismo de Rebonza nos solicita el poder hacer el cambio de las 3 ventanas que tienen, por donde ni se pueden abrir las ventanas, están totalmente apolilladas y en muy mal estado. Además, tienen unas humedades increíbles, que por dentro están con cubos de agua y con todo, y ellos creen que pues casi 200 personas acuden diariamente al club, donde 25 son niños. Entonces, ellos creen que se podrían llegar a cambiar esas ventanas y poder arreglar esas goteras que llevan muchísimo tiempo con ellas, porque nada más entrar huele a humedad que te mueres allí dentro, y claro, eso para la salud tampoco puede ser bueno. ¿Un ruego más? ¿Preguntas? Sí, hay una instancia así de... Creo que es la Asociación de Vecinos de Cueto, ¿puede ser? Sí. ¿Preguntas, Soraya? Idoia, aparca tú. Egingo dute euskaraz, baina ekarri dut gazteleraz, nahi baduzu, que te digo que he traído, solo hacer una pregunta en torno al tema de plan que aprobamos en el 2016 de igualdad, si queréis, igual emango 10, por si queréis. Es que egingo dut euskaraz, nahiago dute euskaraz egin. Vale. Zukin mikroa. Es que gero ez da entzuten egiten da. Vale, 2016ko abenduaren udal batzarrean, Sestaoko emakume eta gizonen arteko berdintasun 3. plana onartu genuen hemen guztiok, eta onartu genuen guztiok aho betez. Plan honen 1,3 helburu operatiboan jasota dago berdintasun plan honetan implikatutako arlo guztiek plan beraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko ardura hartzen zutela. Helburu honen barruan, hain zuzen, ekintza zehatz bat ere badago jasota. Eta berez guztione hau betez edo ere onartuta. Ekintza horrek holan esaten du. Urtero, ekintzen lorpen mailaren ebaluazioa eta ekintza berrien programazioa jasoko dituen txosten bat eratu eta udal batzarrean aurkeztu. Ordutik ona, hau izan zen 2016an, bagaude 2018an, orduan, ordutik ona urtebete eta 3 hilabete pasa da, eta guk ez dugu lorpen horien berririk jaso. Udalbilkura honetan behintzat ez da horren berririk eman. Galdera zehatza da, zergaitik ez da egin? Oso txukun gelditzen da, eta hemen guztiok sartu behar dugu burua, oso txukun gelditzen dela berdintasun plan bat onartzea, baina onartutako planak ere aurrera eman behar dira. Guk jada idatziz eskatuko dugu edo, informazioa edo, baina nik uste dut edo, udal batzar honek edo, honi zor zaiola olako informazioa. Bat, 2017an arlo bakoitzak helburu dituen ekintzen gaineko informazioa eta haiei zuzendatuko aurrekontua, eta 2018rako arlo bakoitzak aurreikusi dituen ekintzen berri. Hori zen galdera bakarra gaurko. Eskerrik asko. ¿Alguna pregunta más? Soraya. Sí, a mí me ha surgido a lo largo de lo de contestación a preguntas, ya que hemos hablado de los detectores de humo y habiendo sido aprobada una enmienda al presupuesto que propusimos nosotras de colocar detectores en pisos de viviendas de personas que vivieran solas
y tuvieran alguna discapacidad física o psíquica, pero queríamos saber cómo va ese tema. Gracias. Vale, eskerrik asko. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el pleno.